Estamos con Pablo Fornazari, DT de Central Norte. hincha de Vélez, y posición dentro de la cancha como jugador. volante por izquierda, media punta. Bien, Pablo, ¿cómo nace tu relación con el fútbol? ¿En qué tiempo, a qué edad debutaste? ¿Qué te acordás de ese tiempo? Desde muy chico, a los 3 años, mi papá era técnico de un club de barrio, de Baby Fútbol. Él dirigía la categoría 82, yo la categoría 84. Así que yo no tenía categoría todavía a esa edad, así que entrenaba con su categoría, con él como técnico. Así que ahí arranqué mi etapa, que fue muy linda en el Baby Fútbol, hasta los 12 años. Ya a los 9 años arranqué en cancha de 11 también, en All Boys en ese momento, en infantiles. Y después ya en época de inferiores ya pasé a Defensores de Belgrano. ¿Y siempre fútbol por papá o en algún momento desde chico decías, che, quiero probar otra cosa? No, siempre fútbol, siempre fútbol. Mi viejo recontra futbolero, mi hermano en ese momento, que me lleva 5 años, jugaba también al fútbol en el mismo club. Así que vivíamos adentro del club y pasamos una infancia muy linda ahí. Me decís que hiciste divisiones inferiores. ¿En qué club y hasta qué parte de las divisiones inferiores aquí en Argentina estuviste? Hice infantiles en All Boys, Sí. con la particularidad que en la misma categoría jugaba Carlitos Tevez, que en ese momento se llamaba Carlos Alberto Martínez. Claro, mira vos. Compartimos ahí 2 o 3 años en infantiles de All Boys hasta que él después pasa a Boca Juniors. Y yo ahí ya después arranco inferiores en edad de séptima en Defensores de Belgrano. Y bueno, ahí tuve una etapa bastante también larga hasta el 2005, que ahí me voy libre del club cuando el entrenador era en Primera División Salvador Pacini. Sin debutar en primera, me voy libre. En ese momento yo estaba tramitando la ciudadanía italiana y bueno, me sale una posibilidad cuando tenía ya el pasaporte italiano para ir a jugar al ascenso en Italia. Y ahí arrancó mi carrera, digamos, finalmente profesional, viviendo del fútbol en el ascenso italiano. Bien, Carlos Alberto Martínez, Carlos Alberto Tevez, ¿qué anécdota tenés? ¿Qué recordás de ese tiempo que pasaste por TV? ¿Lo imaginabas así? ¿Se veía que podías llegar a tanto? Sí, era totalmente distinto a cualquier chico que podías ver a esa edad. Recuerdo goles que ha hecho que nosotros capaz le dábamos la pelota en mitad de cancha y terminaba metiéndose con pelota y todo dentro del arco. Recuerdo el partido amistoso, que la anécdota es esta, el partido amistoso en cancha de All Boys contra Boca en infantiles. El técnico de Boca, Ramón Madoni, que falleció hace algunas semanas. Sí. Gran captador y técnico que han pasado muchos futbolistas por él, por sus manos. Y hemos ganado un amistoso contra Boca en cancha del Boys, en esa categoría 84 que teníamos, que era muy buena, con 2 goles de Carlos. Y a partir de ahí, Carlito me parece que ya el otro día o el viernes o a la otra semana ya no vino a entrenar, y ahí se lo lleva a Boca Juniors, y a la otra semana aparecieron pelotas, conos, teníamos materiales de trabajo que habían dado en parte de llevarse a Carlos a Boca. Así que nada, como anécdota linda o recuerdo lindo, eso. ¿Todavía tenés algún tipo de contacto o ya perdiste? Mirá, lo había perdido el contacto, y casualmente en la etapa ahora que estuvimos en Huracán con Dabove, en el cumpleaños de 15 de la hija de Fernando Tobio, que estuvimos invitados, él es muy amigo de Carlos, así que ahí nos volvimos a reencontrar. Le recordé, por supuesto, yo a él, que habíamos sido compañeros. Bueno, él me dijo como que se acordaba, no sé si es real o no, pero compartimos ahí un diálogo y estuvo lindo, nos sacamos una foto y todo. Mira vos, ahora en Italia, ¿no? Porque me decís, acá en Argentina inferiores, te vas a Italia, y ¿qué recordás? ¿Cómo fue tu debut en el equipo italiano? Fue un debut por Copa Italia. Yo llegado a la semana o 10 días de haber llegado, debuto por Copa Italia en un clásico de la región donde estaba jugando yo, que era cerca de San Remo, en el norte de Italia, y juego contra un equipo que se llamaba Ceriale Chisano. Empatamos 2-2 y convertí un gol de penal.
y di una asistencia, así que recuerdo eso de ese debut, pero ganábamos 2-0 y nos terminan empatando un partido increíble. Así que dentro de lo lindo del debut apareció lo malo, que fue que terminamos empatando un partido increíble y terminamos quedando afuera porque ellos tenían ventaja deportiva. Como jugador, un DT que sientas que te haya marcado, para bien o para mal, ¿no? Porque hay de los dos. Empezando por el baby fútbol, mi viejo, el mejor que tuve, porque era el que te enseñaba de verdad muchísimo. Y después, ya pasando a fútbol juvenil, el Tapón Gordillo, Jorge Gordillo, que es el lateral derecho de River Plate, que lo tuve en Defensores de Belgrano y la verdad que me dejó muchas enseñanzas. Hablando de jugador y te vienes llevando como jugador, como técnico, ¿hubo algún momento en tu carrera, tanto como futbolista o como técnico, que te hayas replanteado, digamos, el hecho de seguir en el fútbol o nunca estuvo en duda eso? Mirá, cuando dejé de jugar lo hice convencido. Estaba convencido que no quería saber más nada. ¿A los cuántos años fue eso? A los 29. A los 29, o sea, sí. ¿Vos llegás a Italia en qué edad? A los 19. A los 19. Sí. Y ahí claro. Sí, siempre fue una carrera, tuve casi 5 años en Italia, pero en el medio un paso por Honduras, un paso por México, giré un poquito y termino retirándome a los 29 años, casi 29, me parece 28, casi 29. Pero lo hice convencido. No quería saber más nada, había tenido una lesión en la rodilla donde posterior a eso nunca pude volver a ser el mismo. Yo sentía que no podía volver a ser el mismo de antes de la lesión. Empecé a conocer después de la lesión las lesiones musculares, que jamás había tenido una, no sabía lo que era un desgarro. Y después de esa lesión empecé a sufrir eso y cada vez que me ponía 7, 8 puntos físicamente me pasaba algo muscular. Eso me empezó a saturar un poco de la cabeza. Hasta que terminé dejando convencido de que no quería saber más nada, sin saber lo que iba a hacer en el futuro. Claro. Y eso fue un tema porque estuve 6 meses en Buenos Aires sin saber qué hacer, hasta que me puse una distribuidora con un amigo de productos de snack, que nada que ver. Pero él estaba en el rubro, me dijo vamos a hacerlo juntos, terminamos comprando un negocio, una fiambrería, quesería, granja. Y me metí en eso totalmente fuera del fútbol y contento con lo que estaba haciendo. Disfrutando de mis amigos, disfrutando de mi familia, porque desde muy chico partí de Buenos Aires y entonces volví a poco, iba 20 días, un mes de vacaciones y ya me volví a ir. Entonces me perdí muchísimo de disfrutar con todos mis amigos de toda la vida y con mi familia. Así que nada, lo hice contento esa etapa, pero llegó un punto, 1 año y medio de estar en el comercio, que dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Domingo, mediodía, feriado, mediodía, sábado. Y estaba bien desde lo económico, pero no estaba bien conmigo desde lo que yo pretendía. Así que ahí hablé con mi mujer de ese momento y le dije, si vos me apoyás, voy a iniciar la carrera de director técnico, pues me quiero volver a insertar en el fútbol. Y ahí inicié, en el año 2014. Inicié la carrera de entrenador con ella apoyándome en el negocio porque necesitaba cubrir los horarios del negocio, yo me tenía que ir antes del comercio, dedicarle tiempo al estudio porque lo quería hacer, digamos, de buena forma como para dedicarme a eso. Claro. Y ahí enseguida que empecé el curso, a los 3 meses, un compañero agarra la primera del Club Lugano como director técnico y me ofrece ser su ayudante de campo, cursando la carrera. Mira. Y por supuesto que acepté y me compré mi computadora y me compré mi cámara y dije yo esto lo voy a hacer como si fuera ayudante de campo de Bielsa, porque quiero que sea para mi futuro lo mejor y voy a apostar a esto. Por supuesto que no desde lo económico, pues no cubría ni los gastos de combustible del auto. Claro. Un equipo de primera D de Buenos Aires. Y así fue que arranqué cursando la carrera y ya trabajando enseguida. O sea, ¿sentís de alguna manera que más allá que te dedicaste al comercio, el bichito ese del fútbol nunca dejó de picar? No, nunca lo perdí porque de hecho me puse en rol de hincha, porque yo era hincha de Vélez y me había perdido muchos años también de poder ir a la cancha y disfrutar con mi viejo de eso. Así que lo empecé a disfrutar con mi viejo, lo empecé a disfrutar con mis amigos, todavía había visitantes, así que viajaba a ver a Vélez
a todos lados donde podía, en el rol de hincha, así que no me soltaba del fútbol, no me alejaba del todo. ¿Y siempre te veías como hincha o no solamente veías que gane tu equipo, sino que veías otras cosas que vos decís, lo táctico? No, sí, veía todo, veía lógicamente siempre proyectando y yendo a disfrutar como hincha, pero proyectando lo que yo imaginaba para el futuro y imaginaba esto que me toca hoy en día. Como técnico, más allá de haber pasado como ayudante de video, como ayudante técnico, ya como técnico, ¿por qué Central Norte, Pablo? ¿Qué te convence de venir a Salta? Mirá, fue la segunda o tercera propuesta o charla que habíamos iniciado con clubes de la divisional, Sí. Y habíamos tenido alguna con algún club de Federal A también. Y esta fue la propuesta más firme, digamos, por decirlo de alguna manera, la que fue prosperando en las reuniones. Nos habíamos quedado 15, 20 días antes a un paso de un equipo importante del Federal A, que se decidió por otro entrenador. Y bueno, me convencieron los dirigentes con la idea que tenían, con el proyecto que tenían, que no era solo venir a salvar al equipo de la categoría y mantener la divisional, sino proyectar a futuro, al año próximo y con los años siguientes algo más importante, y eso la verdad que me convenció de que era un buen momento. Lógicamente estábamos al tanto que era el club más popular de la ciudad y que iba a ser muy importante para mí, para lanzarme como entrenador, así que todo hizo que estemos acá y que tomemos la decisión de venir. Momento complicado de Central Norte porque se da la salida del Tano Rillo, era como inminente, se veía la llegada de Matías Lecchi y de pronto aparece Pablo Fornasari. ¿Qué fue lo primero que percibiste cuando llegaste a Salta y cuando cruzaste las puertas del club? ¿Con qué te encontraste? Un clima primero duro, difícil, porque había mucha necesidad de sumar rápidamente, había mucha preocupación en la gente, mucha preocupación en la parte dirigencial. El plantel lógicamente venía golpeado, pero entré y crucé la puerta con muchísimas ganas de trabajar, de dar vuelta a la situación, de revertirlo lo más rápido posible, y creo que eso fue clave para todo lo que vino después y para este momento de estar a un paso de salvar la categoría. Sentí que había llegado a un gigante de Salta, y que me tenía que poner 24/7 a disposición y a trabajar para poder dar vuelta a esto, y por suerte no, por trabajo, y gracias a los futbolistas que se mentalizaron y eligieron creer en lo nuestro, creer en el camino que proponíamos, sacaron esto adelante y por suerte con nosotros acá también, ¿no? ¿Con qué estilo de técnico identificás tu juego? ¿Qué estilo? No me identifico con uno en particular. Sí trato de ser un entrenador versátil, de saber de no ser un caprichoso, de que si el equipo, por supuesto me gusta que juegue bien, que sume pases, que finalice sumando mucha cantidad de pases, pero si hay momentos donde el equipo tiene que jugar directo y tiene que finalizar en pocos pases las acciones, porque es el beneficio para el equipo, lo tenemos que saber hacer. Y si no se puede salir jugando, hay que tener la opción para poder saltear y ser un entrenador versátil. Por supuesto, un equipo dinámico, muy intenso, pero después que se sepa adaptar a las diferentes cosas que se nos pueden ir presentando en un partido. Te voy a meter un poquito más en lo que es de los domingos y en lo que obviamente empuja, ¿no?, al jugador, que es el público que está en las tribunas. Una canción de la que escuchaste hasta ahora que te guste, ¿te animás ahí? Mira, a mí me gustan las salidas a la cancha de los Sí. equipos, y la salida a la cancha, la canción que a veces me eriza la piel, en este caso acá es Cuervo, mi buen amigo, esta campaña volveré, y ahí empiezan los humos, las bombas de humo, y la verdad los fuegos artificiales y todo eso me emociona. ¿Qué genera, digamos, qué sentís que genera también no solo en vos, sino en el público, ¿no? Eso, decir, el hincha que en la semana estuvo juntando para su entrada, que hace el esfuerzo, que viene, ¿cómo se transmite eso, digamos, a los jugadores? Sí, yo lo que intento decirle siempre a los jugadores que hoy el país está en una situación complicada,
donde ir a la cancha para una familia es un esfuerzo muy grande. Pagar una cuota de socio, pagar una entrada, es un sacrificio, más si tenés hijos y tenés que comprar 2 o 3 entradas y que la gente viene a la cancha a disfrutar un momento con su familia, con sus hijos, y que nosotros tenemos que tratar de darle una alegría porque le cambiamos el ánimo semanal después de cada resultado, de cada partido, sobre todo para la gente que viene a la cancha, lo siente así, y creo que nosotros de adentro hacia afuera tenemos que transmitirle de que mínimamente se van a tirar de cabeza para que ellos tengan una alegría, no solo ese día, sino toda la semana laboral, que es dura seguramente en muchos casos, y bueno, tratar de hacerle la semana un poco más amena al hincha, ¿no? Y a lo largo no solo de tu carrera como jugador, sino como técnico, ¿qué fue lo más extraño que te tocó vivir, o raro, o loco, con algún hincha, con algún jugador? Casualmente acá, Central Norte. ¿Acá en Central? Sí, hace aproximadamente un mes atrás veníamos de hilvanar una serie de buenas actuaciones y sumando muchos puntos. Y había salido un Twitter con un Ford Falcon conduciéndolo yo, y decía la Fornasari, y a las semanas de eso me llega un mensaje de una mujer diciéndome que el marido fanático del Central Norte se había tatuado ese Twitter con el auto y con mi foto, y dice la Fornasari, y me mandó la foto del tatuaje. Y por supuesto me contacté, le dije que era una locura, pero lo agradecí, me emocionó muchísimo, y bueno, por supuesto me puse en contacto y estuve intercambiando algunos mensajes. Te llevo, Pablo, a un tipo ping-pong personal. ¿Cómo es un día libre o de recreación de Pablo Fornasari? No, trato de disfrutar cuando estoy con mi familia, disfrutar de mis hijos. En este caso estoy solo ahora en Salta, pero en las vacaciones de invierno estuvieron acá y disfruto lógicamente el día con ellos. Y en este caso que estoy solo, lo paso trabajando solo en casa o con mi cuerpo técnico, nos juntamos y seguimos planificando y proyectando cosas y ocupando el tiempo en el trabajo. Tocaste el tema tan importante para la persona, ¿no?, de Pablo Fornasari, para cada uno. ¿Qué papel juega tu familia en todo esto? No, muy importante. El apoyo incondicional y el apoyo a diario para mí cumple un rol importante. Es un cable a tierra para uno, el poder muchas veces, más allá de que hablo mucho con mi viejo, sobre todo de la parte futbolística, de todo lo que implica esto el día a día, y después tener el apoyo de todos, porque es una profesión donde aparece muy rápido y a diario la crítica. Claro. Y hay que estar preparado para eso, hay que estar bien de la cabeza, hay que estar fuerte, hay que entender el contexto y saber que son las reglas del juego, que nos tenemos que basar en el trabajo y no dejarnos llevar mucho por eso. Y lo hablo mucho con la familia, ese tema, como para liberar un poco. Si tenés que elegir, ¿preferís escuchar música, leer un libro? En caso de la música, ¿qué género? Y si fuera un libro, o sea, ¿qué te gusta leer? No, escuchar música. ¿Qué te gusta escuchar música? Me hice muy cuartetero en la época ahora que estuve 1 año y medio en Córdoba. Así que cuarteto, cumbia, pero soy de escuchar un poco de todo, y también por momentos tengo mis días que me pongo rock en el auto, rock nacional. Pero sí, lo que más escucho a diario es cuarteto. Si no hubiese sido jugador y técnico, ¿a qué te hubieras dedicado, más allá de lo que me decías del comercio, ¿no? Yo imagino que algo relacionado con el deporte, tal vez alguna carrera de periodismo deportivo o alguna carrera de profe de educación física, algo relacionado con el deporte seguramente. Contame una meta deportiva y una personal tuya que tengas de acá a un tiempo. Meta deportiva inmediata, me encantaría conseguir algo importante con Central Norte, poder jugar un torneo reducido, tener la posibilidad de estar cerca de lograr un ascenso, que sería extraordinario. Meta a futuro, seguir progresando en esta profesión y, ¿por qué no, soñar con llegar a dirigir algún equipo grande del fútbol argentino? ¿Y qué más? ¿Cuál era la tercera? ¿Cómo era una meta tuya, ¿no?, deportiva? Sí. Seguir creciendo en esta profesión que lógicamente recién
inicia como cabeza de grupo, pero sí que tengo 7, 8 años de experiencia trabajando en esto, en cuerpos técnicos importantes, Claro. pero como inicio de mi carrera personal, como entrenador, seguir creciendo y nunca dejar de soñar. ¿Te gustaría llegar a Vélez? Sí, lógico, sería... Porque a veces uno dice, sí, pero soy hincha y qué difícil que es muchas veces. No, sería un sueño para mí. Trabajé en el 2018 en Vélez, con la reserva. Mirá. El técnico era Marcelo Gómez. Y tan solo un año, porque enseguida le salió a Marcelo para ir a Godoy Cruz de Mendoza y nos fuimos para allá, a Primera División. Y así que mi paso fue cortito, pero lo disfruté mucho en ese momento y sería así un sueño poder llegar a dirigir. Las últimas dos, Pablo, ¿qué tenés para decirle al hincha de Central de este tiempo en el que estás aquí en Salta? No, agradecer porque desde el día que llegamos la realidad que el apoyo fue muy grande. Ya desde ese primer domingo que logramos obtener la primera victoria con Defensor de Belgrano, la gente empezó a acompañar y a apoyar muchísimo. Y creo que fue clave también para que el equipo siga levantando y siga sumando puntos. Y nada, agradecimiento total a ellos y que sigan apoyándonos porque es fundamental para el plantel, para el grupo, el apoyo de ellos, incondicional. ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? Como un entrenador que ha dejado algo no solo a los futbolistas, sino al club a nivel institucional, profesionalizando un poco todas las áreas que abarcan esta profesión. Y de esa manera, con cosas positivas y progresos para el club, que haya dejado algo. Pablo, muchas gracias, el mayor de los éxitos para lo que queda de Central y que puedas llegar lejos. Muchas gracias, gracias a ustedes.